El tema a estudiar el día de hoy es función exponencial y función logarítmica. Vamos a iniciar con función exponencial. Ok, dice que se llama función exponencial a una función cuya variable se ubica en el exponente de una potencia. Y es de la forma f que va de r en r, bueno, r en r más, y definida como f de x igual a la x, donde a tiene que ser un número real positivo distinto a 1, ¿verdad? Estamos hablando de que a es la base y la base tiene que ser un número positivo distinto a 1 para poder trabajarla en esta forma. Gráficamente tendríamos estas dos opciones para una función f de x igual a la x. La que es estrictamente creciente, cuando el valor a es mayor a 1, se hace esta gráfica, ¿verdad? Este trazo que está por acá. Ese es el trazo de una función estrictamente creciente, ¿verdad? Para el caso de la función estrictamente decreciente, el trazo es inverso a este, ¿verdad? Y el valor de a está entre 0 y 1. Esos son algunos datos importantes para que ustedes puedan considerar la gráfica. Luego, estamos hablando de gráficas muy básicas, pero ya podemos ver aquí ejemplos de traslaciones y algún tipo de transformaciones en las gráficas. La que está acá, de color rojito, definida por acá, esta gráfica es la de f de x igual a 1/2 a la x más 2. Entonces, nada más está trasladada 2 unidades hacia arriba de lo que es una función exponencial básica. Luego está por acá abajo, esta verde, esta otra gráfica que está por acá, que es muy similar también a una gráfica exponencial normal, nada más que tiene dos traslaciones. La estamos trasladando 3 unidades hacia abajo y 2 hacia la derecha. Ya la que está de color azul, esta que está por acá, esa sí tiene otro tipo de transformaciones, por eso no parece ser una función exponencial normal, pero como pueden ver, en el criterio tiene exponentes, ¿verdad? 2 elevado a la 2x menos 8 elevado a la menos x. El caso de restar una función con otra exponencial es ahí donde la gráfica ya no parece la gráfica de una función exponencial normal. Por decirlo así, las que son exponenciales normales o regulares serían, ¿verdad? Esta primera que graficamos por acá y esta segunda. Ok, vamos a ver ejemplos de criterios. Por ejemplo, f de x igual 2 a la x. ¿Verdad? La base en este caso es 2. Y como es un número mayor a 1, esto me diría que es creciente. ¿Verdad? Estrictamente. Esta otra tiene base 3 octavos. ¿Verdad? 3 octavos a la x menos 1. Ya este menos 1 hace una traslación que lo que hace es hacer que la gráfica baje una unidad. Y 3 octavos es un número, es la base, ¿verdad? Si hacemos la división, nos va a dar un número entre 0 y 1. Entonces está entre 0 y entre 1. Lo cual indica que es estrictamente decreciente. Luego por acá tenemos también otros ejemplos, ahí los pueden ver. En este caso, este menos hace una reflexión, la gráfica se refleja y esos serían algunos ejemplos en este caso gráficamente. Ya vimos ejemplos y ahora vemos los criterios. Lo importante es que tengamos en cuenta que es exponencial cuando la variable está en el exponente.
Ahora vamos a analizar o ver el análisis de funciones exponenciales donde el criterio es de esta forma: k por a a la x más h más n. Ok, el dominio siempre van a ser los números reales, en ese caso no hay pérdida. El ámbito sí va a ser de n, de este valor n a más infinito, de n abierto a más infinito. La asíntota horizontal, porque tiene asíntota horizontal, si ustedes vieron antes la gráfica de cualquiera del caso, ¿verdad? Básico de función exponencial, es asintótico al eje X, a este eje, nunca lo pasa. Pero si hay una traslación, vamos a decir que es y igual a n, al valor que suma o que resta en este caso. Después el corte con el eje X, como siempre, es de la forma x y, 0, donde x y es solución de la ecuación de igualar el criterio a 0. Corte en Y siempre es un par ordenado de la forma 0, la imagen de 0. Y así vamos a trabajar el análisis de las funciones. Para eso también tenemos que recordar las leyes de potencia. Aquí tenemos varias de esas leyes importantísimas, ¿verdad? Cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. En división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes, siempre y cuando la base sea distinto a 0. Una potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes, estos exponentes se multiplican. Toda potencia de exponente 1 en realidad es la base sin el exponente, es como eliminar el exponente 1. Las potencias de exponente 0 dan 1, siempre y cuando a sea distinto a 0. Cuando tenemos una potencia negativa con exponente negativo, podemos invertir o darle vuelta, por decirlo así, a nuestra expresión. Si es a la menos n, ponemos 1 sobre a la n. Una idea muy similar, si tenemos un exponente negativo en una base fraccionaria, nada más le damos vuelta a la base. Era a sobre b, se vuelve b sobre a, y así el exponente se hace positivo. En los siguientes casos se llama distribución. Yo multiplico el n por los exponentes. Y en el otro caso también multiplico el exponente n por los dos exponentes. Y el último caso, uno de los más curiosos e importantes, es cuando tenemos una raíz. Esa raíz se puede construir o pasar a una potencia con exponente fraccionario. El n, que es el índice de la raíz, es el denominador del exponente, y el m, que es el exponente del subradical, va a ser el numerador del el exponente en este caso. Ok, esas leyes ya las habíamos visto en un repaso de los temas de álgebra, pero nunca está de más mencionarlos o recordarlos. Las vamos a utilizar mucho. ¿Ok? En este caso, vamos a empezar a hacer ejemplos. Dice que aplique las propiedades para que el criterio de esta función que nos dan ahí quede con una sola base. ¿Ok? Pueden ver que es 5 elevado a la 2x menos 1. Aquí va un por. No viene, no se visualiza, pero es un por lo que tiene que ir ahí. Y dice 125 elevado a la 3x elevado a la 2 sobre la raíz cuadrada de 5 a la x. Ok, para este caso, vamos a colocar aquí el criterio y lo vamos a ir trabajando. Lo primero que vamos a hacer es que este exponente debe multiplicar a 3x. Entonces, multiplico 3x por 2, me va a dar 6x. Entonces, ese es el único paso que hice ahí. Quedó 125 elevado a las 6x. Siguiente paso, voy a trabajar este 125
porque ese 125 es un número factorizable. Si yo divido entre 5, me da 25. Si yo divido 25 entre 5, me da 5. Y si divido 5 entre 5, me da 1. Esto me está indicando que esto es 5 a la 3. Entonces, en lugar de colocar 125, voy a poner 5 a la 3. Eso en ese caso. Y aquí, recuerden que esto es una raíz cuadrada. Esta raíz se convierte en realidad en 5 elevado a la x medios. Recuerden que el índice pasa a ser el denominador del exponente y el exponente del subradical el numerador. Eso es lo que vamos a hacer en ese caso. Vamos a convertir esos dos valores. Entonces, como pueden ver, en vez de 125 colocamos 5 elevado a la 3. Lo puse en paréntesis porque el 6x luego multiplica ese 3, si no después se nos olvida. Y en el denominador va 5 elevado a la x sobre 2. Ok. Borremos esto por acá y trabajemos. El siguiente paso sería, bueno, multiplicar aquí 3 por 6x o 6x por 3, que da 18x, como lo pueden ver acá. Luego, ahora sí vamos a aplicar las leyes de potencia. Pueden ver que por acá tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Vamos a conservar la base que es 5 y vamos a sumar los exponentes. Entonces me queda un 5 elevado a la 2x menos 1 más 18. Ahí estoy sumando los exponentes. Y para terminar, vean que queda esto como una fracción. Es una división de potencias. Se conserva la base que es 5 y se restan los exponentes. Básicamente a todo esto le voy a restar x medios para que quede un solo 5. Entonces nos va a quedar, bueno, aquí también hice una cosita, nada más sumé 2x más 18x y me dio 20x para ir simplificando. Menos 2 y restamos el x medios porque estamos aplicando la ley de división de potencias. Ahora lo que basta es hacer la resta de 20x con x medios. Y eso lo hacemos ahí por aparte o en algún momento y nos va a dar 39x sobre 2 menos el 2. Ahí ya logramos que el criterio quede expresado como una sola base. No sé si hay alguna duda. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Ahí lo que hicimos fue hacer que nuestro criterio fuera simplificado. Ahora vamos a hacer otro ejercicio donde nos piden hallar los cortes con los ejes y la asíntota horizontal de f de x igual a 5 elevado a la x menos 2 y menos 2, ¿verdad? Restándole 2 al 5 elevado a la x menos 2. Ok, corte en x. Para el corte en x, recuerden que nosotros tomamos el criterio y lo igualamos a 0. Entonces, eso es lo que viene por acá. Criterio igualado a 0. Entonces, como pueden ver, este menos 2 lo vamos a pasar para la derecha del igual como 2 positivo. Ok, aquí hay una situación. Si, por ejemplo, fuera 5 elevado a la x menos 2 y aquí eh, un valor que fuera 5 a la algo, ¿verdad? Digamos 5 a la 3, yo podría olvidarme de los 5 y decir que x menos 2 es igual a 3. Esa es una manera de trabajar las expresiones o ecuaciones exponenciales. Pero lo que nos queda a la derecha del igual es un 2. Este 2
es imposible decir que 5 a la algo da 2, ¿ok? Con números enteros, ¿verdad? Y fraccionarios. Entonces, si lo trabajamos de otra forma, aplicando esta ley dice que si y es igual a la x, entonces a es igual al logaritmo base a de y. Básicamente lo que pasa es que yo le puedo aplicar logaritmo a las dos expresiones de los dos lados del igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le aplico logaritmo base 5. La base del logaritmo va a ser la misma base que utilizamos acá, de esta expresión exponencial. ¿Qué logra hacer eso? Que la base y el 5 de exponente se pueden cancelar y nos va a quedar x menos 2. Esa es una ley, por decirlo así, de logaritmos. Y una vez que ya logré que la x quedara sin un logaritmo, ese 2 que está acá lo voy a pasar a sumar. Ahora, el logaritmo base 5 de 2, este logaritmo, yo lo puedo meter en la calculadora y me da una aproximación, pero como número real es esto. O sea, este sería el resultado. Por más extraño que se vea, el número que estamos trabajando, o el número real del que estamos hablando, es 2 más logaritmo base 5 de 2. Así que el corte con el eje X es 2 más logaritmo base 5 de 2, 0. Esta ley es sumamente importante, se utiliza mucho, de aplicar logaritmo a ambos lados del igual. Y cuando tengo bases iguales, cancelamos tanto la base como el exponente que está en el argumento del logaritmo, para que nos quede en este caso nada más el x menos 2, ¿verdad? Así hallamos el corte en x. Ahora, el corte en y, tenemos que buscar la imagen de 0. O sea, estamos sustituyendo 0 en lugar de la x, ¿verdad? En el criterio. Que queda 5 a la menos 2. Recuerden que es 5 a la menos 2. Es lo mismo que 1 entre 5 a la 2. Y 5 a la 2 es 25. 1 entre 25. Entonces, ese 1 entre 25, aquí lo pueden ver, le vamos a restar 2. Para que recuerden cómo hacerlo, ¿verdad? Con la carita feliz. 25 por 1 va a dar 25. Todo lo estamos haciendo a mano, ¿verdad? 1 por 1, 1, menos 25 por 2, que es 50. Esto nos va a dar menos 49 sobre 25. Y aquí ponemos la respuesta. Menos 49 sobre 25, corte con el eje Y, 0, menos 49 sobre 25. Ahora la asíntota, en este caso horizontal, recuerden que la asíntota va de la mano con este valor que resta. Así que la asíntota es y igual a menos 2. Como pueden ver, es relativamente simple, nada más trabajar bien las leyes de potencia o las propiedades que podemos utilizar en cada caso. Vámonos a un tercer ejemplo. Dice, halle los cortes con los ejes, solo los cortes con los ejes de f de x igual a 9 a la 2x y por un tercio elevado a la x más 2 menos 27 por el cuadrado de x 3 a la x. Ok, para hallar los cortes solamente corte en x igualamos todo el criterio a 0. Ahora, para trabajar esto de una mejor manera, vamos a tomar toda esta expresión que tiene un menos adelante y la vamos a pasar a la derecha del igual. Vamos a pasarla a la derecha del igual
para que no hayan valores negativos. Ahora vamos a trabajar todas esas bases. Por ejemplo, 9 es lo mismo que 3 a la 2. 27 es lo mismo que 3 a la 3. Si ustedes toman 27, lo dividen entre 3 da 9, lo dividen entre 3 da 3 y entre 3 da 1. Aquí está 3 a la 3. Y el 1/3 es lo mismo que 3 a la menos 1. Esto es importantísimo. Cualquier valor 1 entre x es de la forma x a la menos 1. Entonces yo voy a cambiar esos valores. Voy a cambiar el 27 por 3 a la 3 y el 9 por 3 a la 2. ¿Ok? Lo pueden ver ahí. Ah, bueno, y también el 1/3 como 3 a la menos 1. Eso es lo que se hizo en este caso. El 9 por 3 a la 2, el 1/3 por 3 a la menos 1 y el 27 lo cambiamos por 3 a la 3. Ok, vamos a borrar porque este espacio lo ocupamos. Luego, seguidamente, vamos a trabajar estas multiplicaciones. Vamos a multiplicar acá 2 por 2x, nos va a dar 4x. Aquí menos 1 por x y menos 1 por 2. Eso va a hacer que quede menos x y menos 2. Véanlo por acá. Y, bueno, aquí apliqué la suma de exponentes. 3 elevado a la 3 por 3 elevado a la menos 2x, queda un solo 3 elevado a la 3 menos 2x. Bueno, aquí debería ir un más, pero no es necesario poner ese más, ya que después sigue un menos. Todavía nos falta sumar estos exponentes. Vean que hay una multiplicación. Sumarlos. Entonces sumaríamos 4x con menos x menos 2. Y bueno, nada más lo colocamos como 4x menos x menos 2. Y en este caso podemos olvidarnos de la base 3 y trabajar solo con los exponentes. Vean que trabajo ahora solo con los exponentes. Aquí me va a dar 3x. Bueno, puedo pasar primero el 2x a sumar y este 2 también a sumar, que fue lo que hicimos. Así que nos queda aquí 3x más 2 son 5x y aquí son 5 también. Una vez que tenemos esto, nada más recordamos que este 5 que multiplica lo pasamos a dividir, ¿verdad? O sea, básicamente queda 5 sobre 5, que eso da 1. Por eso el corte es 1,0. Corte en X, ¿verdad? Ahora, el corte en Y, vamos a buscar la imagen de 0. Entonces, en todos los lugares donde iba X, por aquí, por aquí, por aquí, ponemos 0. Ok, según las leyes de potencia, bueno, aquí 2 por 0 va a dar 0. Entonces, todo lo que está elevado a la 0 da 1. Esto da 1. Esto también se va a multiplicar, pero va a dar 0. Entonces, esto da 1. Básicamente es decir que tenemos 1 multiplicado por 1/3 elevado a la 0 más 2 menos 27 por 1, ¿verdad? Que esto, mejor dicho, es decir que esto es 1/3 de la 2, o sea, 1/9 menos 27. Y aquí, bueno, nada más de trabajar esa resta que nos va a dar 242 sobre 9 negativo. Y ese es el corte con el eje Y, 0, menos 292 sobre 9. ¿Alguna duda, muchachos?
Vamos bien. Ok, entonces trabajemos un cuarto ejemplo. También nos piden hallar los cortes con los ejes. Corte con el eje X y con el eje Y. Entonces, en este caso, vamos a trabajar igualando a cero todo ese criterio. Como les dije, este menos 1 o valores que suman o restan, los vamos a pasar para el otro lado del igual. Pasaría como uno positivo. Bueno, aquí hice varias cosas. Voy a volverme. Tomé el 81 y lo empecé a dividir. 81 entre 3 da 27, entre 3 da 9, entre 3 da 3 y entre 3 da 1. Eso me dice que esto es 3 a la 4. Entonces yo voy a cambiar 81 por 3 a la 4. Luego, esto que está aquí abajo se convierte en una potencia. 3 elevado a la 2x sobre 5. Siempre el denominador es el índice de la raíz. Entonces yo sé que voy a cambiar toda esta expresión por esta raíz. Y eso fue lo que hicimos en este caso. En este caso, también pasando el 1 a la derecha del igual, como 1 positivo. Ahora aquí tenemos que multiplicar 4 por 6, que es 24, y 4 por 3, que es 12. Y esto podemos pasarlo al otro lado al igual, ya que está dividiendo, a multiplicar al 1. Y bueno, 3 elevado a la 2x sobre 5 por 1 va a quedar el mismo 3 elevado a la 2x sobre 5. Y aquí me quedó 24 y menos 12, ¿verdad? Ahora, recuerden que aquí hay una suma, una multiplicación de potencias de igual base, entonces se suman estos exponentes. Nos daría, entonces, 3 elevado a la 2x menos 1 más 24 menos 12x, para que quede en una sola potencia. Ahora podemos eliminar o olvidarnos de las bases. Las bases serían los 3 y trabajamos solo con los exponentes. Como pueden ver, nada más quité las bases y me queda que 2x menos 1 más 24 menos 12x es igual a 2x sobre 5. Ok. Paso el 2x sobre 5 para la izquierda, pasaría negativo o a restar. Y el 24 menos 1 lo paso al otro lado, ya quedaría 1 menos 24, ahora queda al revés. Ok, 24 menos 1 da menos 23. Aquí esto nos da menos 10x. Y si termino de hacer la resta de menos 10 con 2 quintos, hacer menos 10 menos 2 quintos, nos da menos 52 quintos de x. Este 5 pasa a multiplicar, porque está dividiendo, y este que multiplica va a pasar a dividir con el menos, ¿verdad? Entonces, véanlo así, 23 por 5 entre 52 negativo. Los menos se cancelan y 23 por 5 nos da 115 sobre 52. Ese es el resultado en este caso. Corte con el eje X, 115 sobre 52,0. Y bueno, el corte con el eje Y es nada más de buscar la imagen de 0. En este caso, incluso pueden meter todo ese resultado en la calculadora, pero hay un problema. Ok, trabajémoslo un momento. Ya les voy a decir cuál es el problema. Todo esto me va a dar 0, ¿verdad? Esto da 0. Ok, entonces nos va a quedar como 3 a la menos 1, aquí, que es lo mismo que un tercio. Aquí nos queda 81 a las 6, pero ya habíamos dicho que 81 era
3 a la 4. Y abajo, como el exponente aquí es 0, esto me da 1 y la raíz de 1 va a dar 1. Ok, de ahí tenemos todos esos cálculos. Ahora recuerden que, bueno, en realidad esto no nos sirve como 3, como un tercio, nos sirve como 3 a la menos 1. Y aquí nos da 24. 4 por 6, 24. Si sumamos los exponentes, ya que hay una multiplicación, menos 1 con 24 nos da 23. Ahora, si metemos ese número en la calculadora, al ser tan grande, la calculadora no nos va a permitir encontrar el resultado, nos va a dar un error por ser un número extremadamente grande. Entonces, nuestra respuesta va a ser 0,3 elevado a la 23 menos 1. Cuidado, si alguna calculadora a ustedes les da una aproximación, porque no tiene tanto espacio para colocarlo, cuidado ponen esa aproximación, porque puede que hayan algunos números que se dejaron botados, ¿verdad? 3 elevado a la 23 menos 1. ¿Alguna duda, muchachos? Estamos entonces. Sigamos por acá. Dice esta otra que hallemos el conjunto solución de esta. eh, Aquí está mal. Esto no es el conjunto solución. Halle los cortes con los ejes. Que halle los cortes con los ejes de f de x igual a e a la 25 medios menos x por raíz cúbica de e a la 3 menos 2x sobre e a la 2 menos e elevado a la 8 más 2x sobre 3. Ok, recuerden que e, no sé si recuerdan que es un número que es aproximadamente 2,71. Ese se llama el número de Euler, que se usa mucho en la parte de tendidos eléctricos y cosas por el estilo. Corte con el eje X. Vamos a igualar ese criterio a 0. Vamos a tomar este E que está restando y lo vamos a pasar a la derecha del igual a sumar. Ok. Siguiente caso, vamos a pasar este E a la 2 a multiplicar a este lado. Bueno, antes de eso, perdón. Antes de eso, acá lo que hicimos, perdón, fue sumar los exponentes y dejar una sola base. Como pueden ver, queda 25 medios menos x más 3 menos 2x sobre 3 y dejamos una sola base. En el siguiente paso, vamos a restarle este 2. Yo pude haber pasado a la 2x a multiplicar a la derecha, que era lo que iba a hacer, pero no lo hice en este caso. Más bien resté, ¿verdad? Restamos este exponente 2. Una vez que ya llegamos a eso, y hay una sola base a cada lado del igual, nos olvidamos de la base y trabajamos con los exponentes. Ok, recuerden que en este caso estamos trabajando, aquí se nos fue un más ahí colado. Estamos trabajando con fracciones, entonces ojo a lo siguiente, vamos a hacerla por acá. Nosotros necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, en realidad de 2 y 3, porque los denominadores 1 no influyen acá. Estamos hablando del mínimo común múltiplo de 2 y de 3. Saco mitad a 2, 1, bajo el 3, saco tercera a 3, que es 1, y bajo el 1, y 3 por 2, 6. Ese es el divisor en común. Entonces recuerden que el proceso es dividir y multiplicar. 6 dividido entre 2 son 3, por 25 da 75, menos 6 dividido ahora entre 1 da 6, por x da 6x.
Ahora, 6 dividido entre 3 es 2. Por 3 da 6. Y por 2 da 4. Bueno, menos 4. Después menos. Dividimos 6 entre 1, da 6. Por 2 da 12. Y dividimos 6 entre 3 es 2. Por 8, 16. Y 2 por 2x dar 4x. Eso es lo que nos queda. Vamos a ver. En este caso, sí, lo tenemos también por acá, nada más que aquí no he desarrollado los resultados. Ahora sí, ya están desarrollados los resultados de la misma forma. Borrémoslo por acá. Ahora nos olvidamos de este 6 también. Solo igualamos a 0 los numeradores. Pero bueno, aquí hicimos varias cosas. A 75 le sumamos 6, que da 81. Le quitamos 12, por eso nos da 69. A 6x negativo le restamos 4x o hacemos menos 6x menos 4x que da menos 10x. Y bueno, pasamos las x para un lado, entonces vamos a pasar este 4 a restar y el 69 también a restar. Una vez que lo tenemos así, es nada más de trabajar realizando estas operaciones. Menos 10x menos 4x da menos 14x. Y 16 menos 69 da menos 53. Paso a dividir el menos 14. Y los menos se cancelan nada más y da 53 sobre 14. Ese es el corte con el eje X. 53 sobre 14, 0. Ahora el corte con el eje Y. Nada más buscamos la imagen de 0. Bueno, en este caso, como estamos trabajando con E, entonces vamos a tener que tener cuidado en este caso. Entonces aquí esto es 0, esto se hace 0 y esto es 0. Lo cual nos dice que queda e a la 25 medios, la raíz cúbica de x de e a la 3 sobre e a la 2 menos e a la 8 tercios. Ok, aquí se nos va a cancelar esto en la raíz y va a quedar solo un e a la 1. Sumo exponentes acá, 25 medios más 1. Y bueno, de una vez le puedo restar 2, ya que está dividiendo el e a la 2. Entonces 25 medios más 1 menos 2. Eso nos va a dar 23 medios. E a la 23 medios menos e a la 8 tercios. Eso es lo que pudimos simplificar en este caso. Y ese es el número. Si lo metemos a la cálculo solo nos va a dar una aproximación. Nos va a dar 0, e a la 23 medios menos e a la 8 tercios. En este caso. ¿Alguna duda, muchachos? Vamos bien, entonces. Ok, entonces vamos a hablar de la función logarítmica, entonces. Hablemos de la función logarítmica. En este caso, se llama función logarítmica a una función cuya variable se ubica en el argumento de un logaritmo. Y es de esta forma. Es al revés, es inversa a la exponencial, entonces por eso va de r más a r. La exponencial iba de r a r más. F de x es igual a log base a de x, donde a tiene que ser un número real positivo distinto a 1. Gráficamente, vean que es como invertir o darle vuelta a la función exponencial como tal. La función exponencial equivalente a esta va así. Entonces es como si por acá pasara una reflexión, un eje de reflexión.
Entonces está reflejada respecto a ese eje de reflexión, que es en realidad y igual x, el eje de reflexión. Entonces es como el reflejo de esta función a a la x, y esta es log base a de x. Esto sí es creciente, si es estrictamente decreciente, es de esa forma, y la exponencial, que es equivalente a esta, es una que va por acá, ¿verdad? Que también sería simétrica con este eje, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, son totalmente inversas a las exponenciales y con el mismo criterio para analizar. Si A es mayor a 1, es estrictamente creciente. Si A está entre 0 y 1, es estrictamente decreciente. Se analiza, esos elementos son idénticos en la exponencial y en la logarítmica, nada más las gráficas sí son eh, como reflejo una de la otra según el eje de reflexión y igual x. Aquí vemos algunos ejemplos también. Vemos por acá esta roja que es log base 1/2 de menos x. Entonces este es el trazo. Ya no se grafica en la parte eh, positiva del eje y, sino en la parte negativa por el menos que tiene acá. Si lo pueden ver, aquí tiene un menos y ese es el que hace que haya una reflexión. Después por aquí tenemos en azul menos logaritmo natural de x menos 1. Entonces la gráfica es esta. Y por aquello, logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo base e. O sea, esto nunca se escribe. Siempre van a ver que se escribe como logaritmo natural. Y por aquello que nos aparezca solo log sin una base, es lo mismo que escribir logaritmo base 10, ¿verdad? Esto no se escribe esto. Y el último ejemplo, este que está en verde, es log base 3 de x más 2 y después le sumamos 3. Esto nada más es la misma gráfica de una función logarítmica creciente, nada más que está trasladada 3 unidades hacia arriba y 2 hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y más o menos estos son unos ejemplos de gráficas. Ahora ejemplos de criterios, véanlo por acá. Tenemos log base 2 de x menos 2 menos 3. Aquí la base es 2. Como es mayor a 1, es estrictamente creciente. Aquí tenemos g de x igual a log base 3 octavos de x. La base aquí es 3 octavos. Es un número que está entre 0 y 1. Siempre que el denominador sea más grande que el numerador, o sea, el número que está abajo es más grande, yo sé que es un número entre 0 y 1, y esto significa que es estrictamente decreciente. Aquí tenemos que la base es e, ¿verdad? En este logaritmo natural de x menos 1 menos 6, y e es aproximadamente 2,71 mayor a 1, entonces es estrictamente creciente. Después esta otra dice log base 10, ¿verdad? Recuerden que aquí cuando no va nada es un 10 imaginario. Más 2 logaritmo de 2 menos x. Como la base es 10 y es mayor a 1, es estrictamente creciente también. Aquí es también muy importante las propiedades de logaritmos. Eh, se las voy a explicar de cierta forma, ¿verdad? Esta primera propiedad, cuando un logaritmo es igual a una expresión, se toma la base, se eleva a la igualdad, aquí elevamos, y nos da el argumento. Entonces, el A se eleva al B, como dando un circulito, ¿verdad? Como haciendo circulitos así. A se eleva a la B y da X, ¿verdad?
Eso en ese caso. Aquí se eleva y entonces me da x. Véanlo acá. A elevado a la b es igual a x. Ok, cuando es el logaritmo de cualquier base de 1, me va a dar 0. Porque a la 0 da 1. Esa es la explicación, ¿verdad? Pero siempre que tenga el logaritmo base algo de 1, entonces nos va a dar 0. Esta ley ya la utilizamos cuando la base y en el argumento hay una potencia con esa misma base, se eliminan y lo que me queda es el exponente. Esto es muy importante. Si tengo bases, una base y multiplicándose dos valores en el argumento, yo puedo convertir eso en una suma de logaritmos. Yo puedo decir que logaritmo base A de A por B es lo mismo que logaritmo base A de A más logaritmo base A de B, ¿verdad? Recuerden que cuando pasa esto, quedaría el exponente, que es 1, o sea, eso sería 1, ¿verdad? En ese caso, eso es cuando es multiplicación, aquí la repetimos. Cuando es división, lo que hace es que se restan en dos logaritmos por aparte. Cuando es la base, perdón, el argumento es fraccionario, entonces yo puedo decir que eso está elevado a la m sobre n, y ese m sobre n, que es el exponente, va a pasar a multiplicar al logaritmo. Y este se llama cambio de base. Cuando tenemos logaritmo base A de x, podemos cambiarlo a otra base b cualquiera, pero si hacemos una fracción del logaritmo base b del x que está en el argumento sobre el logaritmo base b de la base del logaritmo original que era a. Esta ley que está acá se generaliza también con esta ley que en realidad no la pusimos. Vamos a colocarla aquí luego en la presentación. Logaritmo base a de x a la n es lo mismo que n logaritmo base a de x. Ese exponente lo sacamos como un factor que multiplica el logaritmo. Esas serían las propiedades en este caso. Esas se utilizan mucho para amplificar criterios. Por ejemplo, aquí tenemos este criterio, que es logaritmo base 6 de raíz cuadrada de x sobre x menos 2. ¿Ok? Esto lo vamos a ir trabajando para que se amplifique lo más posible. Entonces recuerden que esto es un 2 de la raíz. Entonces, aquí vamos a suponer que esto tiene un exponente 1 y es lo mismo que convertirlo, quitar la raíz y decir que x sobre x menos 2 está elevado a la 1 medio. Ese 1 medio lo podemos sacar como un factor que multiplica el logaritmo, y como aquí en esta parte tenemos una división, eso se separa en una resta de logaritmos, pero el 1 medio va a ser parte de cada uno de esos dos logaritmos. 1 medio logaritmo base 6 de x menos 1 medio logaritmo base 6 de x menos 2. Entonces, aquí estamos utilizando todas esas propiedades. Nada más hay que tener muy claro qué hacer cuando es una división, ¿verdad? Dentro del argumento, ¿verdad? Que se convierte en una resta. Y si fuera una multiplicación, más bien aquí hubiera sido una suma, ¿verdad? Eso es muy importante. Ok, vamos a hacer otro. Dice aquí, logaritmo base 10, ¿verdad? Como no trae nada aquí, es un 10. Borrémoslo para que no nos enredemos. Aquí un por, ¿verdad? 10 a la x por esa raíz quinta de x a la 2 más 5x elevado a la 4. Y sobre en el denominador de esa fracción, raíz cúbica de x al cuadrado más 1.
Ok, primero tengo la expresión acá y lo voy a separar como tres fracciones, tres logaritmos. Primero, como aquí un por de esta expresión y de esta, voy a decir que ahí armo dos logaritmos, pero con una suma. Y por este que está en el denominador, armo esta resta. Esta suma, por decirlo así, es por la multiplicación que hay entre estos dos logaritmos, estos dos factores, perdón. Y el menos es por este valor que está en el denominador, ¿verdad? Entonces, ahí quedan tres logaritmos. Ahora hay que trabajar esos tres logaritmos. Esto es como si tuviéramos x a la 2 más 5x elevado a la 4 quintos. Aquí, cuando tengo una raíz de otra raíz, se multiplican los índices para que sea una sola raíz, raíz quinceava. Bueno, aquí saqué un factor común. Eso es importantísimo. Antes de todo, aquí hay un factor común x. Véanlo aquí donde lo saqué. Me queda x por x más 5. Acá, como la base es 10, se puede eliminar el 10 con el 10 de acá y me queda solo la x. Eso es importantísimo. Ahora, bueno, multipliqué los índices para que me quedara una sola raíz quinceava. Ahora, esto se puede pasar a una potencia para eliminar la raíz. Entonces esto va a estar elevado a la 4 quintos. Y esto va a estar elevado, supongamos que aquí hay un 1, a la 1 quinceavo. Va a estar elevado. ¿Verdad? Entonces, x más logaritmo. Bueno, en este caso separé las raíces. Lo puedo hacer antes, ya que aquí hay un por. ¿Verdad? El 4 pasa a ser exponente de los dos factores, ¿verdad? El 4 pasa a ser exponente de la x y del x más 5. Y luego ahí es donde los puedo convertir en una suma de logaritmos. Estos dos se hacen una suma de logaritmos y seguidamente, y ahora sí puedo convertir todas las raíces en exponentes. Logaritmo base x de x elevado a la 4 quintos, logaritmo de x más 5 elevado a la 4 quintos y logaritmo de x a la 2 más 1 elevado a un quinceavo. Esos valores 4 quintos y un quinceavo los puedo pasar a multiplicar, ¿verdad? Y ya tenemos la expresión lo más ampliada posible. En este caso, hacemos un ejemplo más de esto. Logaritmo natural de raíz cúbica y tenemos todas estas expresiones en el numerador y en el denominador. Primero que todo hay que factorizar, ¿verdad? Esto. Entonces vamos a trabajarlo por acá. Y nos vamos a recordar todo lo que hemos aprendido de factorización. Ok, tenemos esa expresión. Recuerden, a sub 3 es 1, es el número que está acá. A sub 0 es menos 1. Los divisores son 1 y menos 1. Y aquí los divisores también son 1 y menos 1. Entonces los P sobre Q, que son los divisores, los resultados de dividir los divisores de A sub 0 entre los divisores de A sub 3, nos va a dar también 1 y menos 1. Entonces vamos a hacer la división sintética con los coeficientes de nuestra expresión original. Aquí hacemos la división. Usemos 1 a ver si es... Recuerden que usamos estos P sobre Q son nuestros posibles ceros. Usemos ahora 1. Bajamos este 1, lo multiplicamos por este 1, ¿verdad? Nos va a dar 1.
Y sumamos menos 3 con 1 da menos 2. Después menos 2 por este 1, nuevamente, da menos 2. Sumo 3 con menos 2, me da 1. Después 1 por 1, me da 1. Y sumamos menos 1 con 1 y nos da 0. Ok, ya tenemos la factorización de esto es x menos 1, ¿verdad? Por este 1. Y después x a la 2 menos 2x más 1 por este resultado que es un trinomio. Tengan cuidado porque algunos de ustedes lo siguen haciendo por división sintética y después puedan haber situaciones ahí. Yo les recomiendo que cuando ya queden tres valores por acá, lo escriban como un trinomio y aquí lo pueden trabajar con inspección o con fórmula notable, que es el caso que yo voy a hacer. Lo voy a hacer por fórmula notable. Esto era x a la 2 menos 2x más 1. Por fórmula notable, sacamos raíz a x a la 2, me da x, sacamos raíz a 1, nos da 1, y si multiplicamos todo eso por 2, nos está dando 2 por x por 1, nos da 2x, que es el mismo valor central. Entonces sería x menos 1 por x menos 1 al cuadrado, lo que sería igual que x menos 1 al cubo, sumando los exponentes. De ahí tengo factorizado el numerador. Ahora el denominador, que es x a la 2 más 4x más 3, a ese le aplicamos inspección. X por x me da x a la 2, 3 por 1 me da 3, multiplico cruzado, x por 3, 3x, y 1 por x me da una x, y si lo sumo me dan 4x, que es el valor central. La factorización sería x más 3 y x menos 1. ¿Ok? Pueden ver en este caso, x más 1, perdón. Ahí coloqué las factorizaciones dentro de la raíz como venía en ese caso. Luego, yo puedo separar la raíz solo del numerador y la raíz del denominador. Acá se nos va a cancelar esta raíz. Recuerden que también ya tenemos una división, entonces podemos separar esto como el logaritmo de esta expresión menos el logaritmo de esta expresión. Pero ahí lo primero que hicimos fue cancelar, nada más. Cancelamos para que la raíz ya no quede ahí. Vamos a borrar todo esto, estos cálculos. Y continuamos separándolo como una resta, ¿verdad? Como les dije, se toma este numerador como un solo logaritmo y este denominador como otro y una resta de logaritmos. Ahora, de este logaritmo que está acá, yo puedo decir que está elevado a la 1/3. 1, como si todos estos tuvieran un 1 de exponente, y 3 por esto, elevado a la 1/3. Puedo pasar ese 1/3 delante de ellos, pero todavía esto es una multiplicación. Entonces lo puedo separar como una suma de dos logaritmos. Ojo, aquí hay una situación. Esto lo separo como una suma de logaritmos, pero tiene un menos adelante. Por eso vean que quedó menos, menos en cada caso. Y logaritmo natural de x más 1 menos 1/3, y logaritmo natural de x más 1. Aquí hay un error porque este debería haber sido x menos 1, ¿verdad? Porque es este valor. Ahí nos vamos encontrando errorcillos. Logaritmo natural de x menos 1 menos 1/3, logaritmo natural de x más 1 menos 1/3, logaritmo natural de x más 3. Aquí sí se separa como una suma de logaritmos, pero por este menos
se cambian los signos y se vuelven negativos los dos. Y así ya la logramos simplificar lo más posible. Amplificarla sería la palabra correcta. Amplificar el criterio. ¿Alguna duda, muchachos? Esto requiere mucha práctica, entonces sí es importante que en mediación busquen los ejercicios correspondientes a los temas y puedan hacer práctica de esto. Ahora vamos a analizar funciones de este tipo. Vamos a analizar funciones logarítmicas con criterio de la forma logaritmo base. Vamos a cambiarle aquí la base para que sea diferente a esta, llamémosle base P, para que no haya problemas entre esta parte, este A, ¿verdad? No necesariamente son iguales. Ok, logaritmo base P de AX más B más K. Ok, vamos a analizar esto, en este caso. El dominio va a ser de xy a más infinito, donde xy es solución de esta inecuación. Yo tengo que hacer la inecuación ax más b mayor a 0. Así saco ese valor xy que me define el dominio. Ok, va a ir de ese valor a más infinito. Ok, podría ir a menos infinito siempre y cuando aquí tuviéramos un signo negativo, ¿verdad? Ya ese sería otro caso. El ámbito son los números reales, todos los reales siempre. La asíntota vertical es x igual a xy. Xy es el mismo valor que hallamos aquí como una solución de la inecuación. Corte con el eje x, como siempre, son los xy, 0, donde xy es solución de la ecuación del criterio igualado a 0, y corte en y siempre es 0, la imagen de 0. Entonces trabajemos ejemplos. Dice, halla el dominio, los cortes con los ejes y la asíntota vertical de esta función. F de x igual a log base 5 de 2x más 1 menos 2. Para el dominio, tenemos que tomar y colocar mayor a 0 el argumento del logaritmo. Pasamos el 1, pasa negativo, ¿verdad? Lo estamos pasando para la derecha el igual, pasa a restar y el 2 a dividir. Son las x mayores, recuerden que esto es mayor, que menos un medio. Estamos hablando de que si tenemos menos un medio aquí, todo lo mayor sería lo que está por acá, ¿verdad? Todo esto. O sea, de menos un medio a más infinito. Abierto porque solamente estamos hablando de mayor. Que ahí tenemos el dominio en este caso. Ese dominio es importante, además vamos a apuntarlo por aquí. El dominio es de menos un medio a más infinito. Dejémoslo por ahí. Ok. Ahora vamos a hallar los cortes con los ejes. Vamos a igualar a 0 nuestro criterio. Vamos a pasar este 2 a sumar a la derecha del igual. Pasa positivo. Y aquí es donde aplicamos la definición del logaritmo que decía que 5 lo vamos a elevar a la 2 y nos da 2x más 1. Okay, esa es la definición. Entonces colocamos 5 a la 2 igual a 2x más 1. 2x más 1. Ya se eliminó por completo el logaritmo. 5 a la 2 es 25. Después este 1 lo paso a restar. Me queda 25 menos 1 que es 24. Y el 2 que multiplica pasa a dividir y me queda 12. El corte va a ser 12,0. Corte en X. Corte en Y. Buscamos la imagen de 0, ¿verdad? 2 por 0 más 1. Entonces nos queda
ese 2 por 0 va a dar 0 y se elimina. Logaritmo base 5 de 1. Recuerden que el logaritmo base, lo que sea de 1, va a ser 0. O sea, 0 menos 2 y me va a dar menos 2. Corte 0, menos 2. La asíntota vertical va normada por el mismo valor que con el que inicia el dominio, de menos un medio a más infinito. Entonces menos un medio es la asíntota vertical, x igual a menos un medio. Eso es así de simple. Ahora vamos a hallar solo el dominio y los cortes con los ejes de en este caso. Logaritmo base 2 de x más 7 más logaritmo base 2 de x. Ok. Para el x más 7, ¿verdad? Yo tengo que tomar todos los valores argumentos y ponerlos mayor a 0. Los dos argumentos. Y buscar la intersección ya cuando hago una grafiquita, ¿verdad? Yo nada más pasaría el 7 negativo o a restar. Entonces vean gráficamente, me va a quedar aquí menos 7. Y como es mayor a menos 7, es de menos 7 a más infinito. Ok, después coloco x mayor a 0. Pero esto en realidad no hay que resolverlo, nada más es graficarlo. Si esto es 0, va a ser de 0 a más infinito. Ahora vean dónde se cruzan o dónde se conectan las dos gráficas. De 0 en adelante. De 0 hacia atrás no coinciden las dos gráficas. Entonces el dominio es de 0 a más infinito. Es donde coinciden las dos gráficas que acabamos de hacer. Los dos intervalos. Ok, con eso ya tenemos por acá que es de 0 a más infinito. Apuntemos por acá que el dominio es de 0 abierto a más infinito. Eso nos dice que no va a haber imagen de 0, ¿verdad? Porque 0 no está abierto, ¿verdad? Aquí. Corte con x, igualamos a 0. Ok, perfecto. Paso este 3 a sumar. Y ahora vean, aquí hay dos logaritmos sumándose. Los puedo convertir en un solo logaritmo, pero multiplicando los argumentos. X más 7 por X. Como pueden ver, estoy usando las mismas leyes, pero al revés. Como era, si fuera una multiplicación, para ampliar el criterio, yo lo separo como una suma. Pero aquí lo estoy trabajando al revés, me interesa al revés. Tengo una suma de dos logaritmos, que es esta, y lo convierto en un solo logaritmo de la multiplicación de sus argumentos. Una vez que llegue acá, puedo decir que 2 a la 3 da el argumento elevado. 2 elevado a la 3 me da x por x más 7. 2 a la 3 es multiplicar el 2 tres veces, que me da 8. Si paso el 8 a restar, me queda esta expresión, la cual puedo factorizar mediante inspección. X por x me da x a la 2 y 8 por menos 1. Ok, si multiplico cruzado, x por 8, 8x, y si multiplico cruzado, menos 1 por x menos x, y si lo sumo, 8 con menos 1 me da 7. ¿Ok? De ahí diríamos que es x más 8 y x, aquí, x más 8 y x menos 1, los cuales deben estar igualados a 0. Ok, véanlo por acá. Ok, perfecto. Igualamos a 0 cada uno de esos paréntesis.
O buscamos los valores que nos hagan cero. Aquí es 1 y aquí es -8. Pero aquí hay un problema. El -8 no me sirve porque -8 no pertenece al dominio. No pertenece a ese dominio. No pertenece. Entonces el único corte que hay es 1,0. Es importantísimo el dominio. El dominio tenemos que tenerlo claro porque si encontramos valores en X que no están en ese dominio, no sirven en este caso. Eso nos sirve también para hallar la imagen de cero aquí. Aquí no pertenece cero al dominio, entonces no va a haber imagen de cero, no va a haber corte en Y. No hay corte en Y. Y aquí, bueno, solo nos piden el dominio y los cortes con los ejes. Entonces solo tenemos un corte en X en 1,0 y el dominio es de 0 a más infinito. ¿Alguna duda, muchachos? Ok, seguimos entonces. Vamos a hallar el dominio y los cortes con los ejes en este caso también. Tenemos f de x igual a log base 3, logaritmo natural, ¿verdad? Más logaritmo natural de 2x menos 1, menos logaritmo natural de 4, menos logaritmo natural de x más 1. Dominio, vamos a colocar, recuerden que el dominio tenemos que colocar mayor o igual a 0, mayor a 0, perdón, este criterio y bueno, esos argumentos. Entonces, del primero, paso el 1 positivo y después el 2 a dividir. Ok, gráficamente, digamos que por aquí está un medio y es de un medio a más infinito. Ese es mi intervalo. Ahora vean este otro criterio o este argumento, x más 1 mayor o igual a 0, colocamos x mayor a menos 1. Menos 1 está por acá. Que eso fue porque pasé el 1 negativo o restar. Y como es de menos 1 a más infinito, es hacia acá. Este sería el criterio. Pero ¿cuál es la parte donde los dos criterios coinciden? O los dos intervalos coinciden. Es la parte de un medio en adelante, es donde los dos criterios van coincidiendo, las dos gráficas van coincidiendo. Entonces el dominio va a ser de menos un medio a más infinito. Recuerden que eso es importante de graficar si no lo visualizan. De un medio a más infinito es nuestro dominio. ¿Ok? Ya tenemos el dominio, ahora trabajamos el corte en X, que es igualar a 0. El criterio. Ok, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos una suma. Esta suma de logaritmos la podemos convertir en una multiplicación, un logaritmo multiplicando los argumentos, o sea, un solo logaritmo natural y 3 multiplicando a 2x menos 1. Pero bueno, antes, como lo mencionamos antes, estos logaritmos que están negativos, mejor los paso para el otro lado al igual para que estén positivos. Eso es lo que hicimos. Ahora vean que entonces puedo convertir esta suma de logaritmos en logaritmo natural de 3 multiplicando al 2x menos 1. Y a este lado también algo similar. Como es una suma, lo convertimos en un solo log, en el logaritmo natural, ¿verdad? De 4 multiplicando a x más 1. Para después eliminar los logaritmos y trabajar solo esos argumentos. Ok. Como pueden ver en este paso, colocamos 3 multiplicando a 2x menos 1 y 4 multiplicando a x más 1
Para convertir en un solo logaritmo, eliminamos este logaritmo y trabajamos solo con estos argumentos. 3 por x por 2x nos va a dar 6x, y 3 por 1 nos va a dar 3, 4 por x, 4x, y 4 por 1, 4. Pasamos a restar el 4x y a sumar el 3, que nos queda 6x menos 4, que nos da 2x, y 4 más 3 que nos da 7, y pasamos el 7 a dividir. 7 medios, que es en realidad 3,5, ese valor sí está en el dominio, ¿verdad? Entonces, corte 7 medios, 0, corte en x, corte en y, nos pasa lo mismo que el caso anterior, 0 no está en el dominio, porque es de un medio más infinito y ahí no está 0. Entonces no hay corte en y. Ok, hacemos este último ejemplo, donde vamos a hallar solamente los cortes con los ejes. Solamente, no nos piden el dominio. Entonces, lo trabajamos de esta forma, igualando a 0 el criterio. Recuerden que la base aquí es e. Entonces, para eliminar el logaritmo natural, eso es importantísimo. Yo digo e elevado a la 0 elevado me da el argumento. E a la 0 va a dar el otro logaritmo que está dentro. Okay, recuerden que sí, que aquí es e. E elevado a la 0 me da este otro logaritmo, pero gracias a las leyes de potencia, sabemos que e a la 0 es 1. Después aquí la base es 10. Vamos a aplicar lo mismo. 10 elevado a la 1 da ese argumento. O sea, el argumento es igual a 10 a la 1. 10 a la 1 es 10, ¿verdad? Pero si lo paso a restar, 1 menos 10 me va a dar menos 9. Voy a hacer aquí la famosa inspección. X por x me da x a la 2. 9 por 1 me da 9, pero un valor debe ser negativo. Pongámoselo al 9. 1 por x me da x. Y x por menos 9 da menos 9x. Si sumo 1 con menos 9, me va a dar menos 8x. Ok, perfecto. Esto sería lo mismo que x menos 9 por x más 1. Como lo pueden ver, haciendo la inspección. Borremos por acá. Y x más 1 y x menos 9, no importa el orden. Sé que el valor que me hace 0 aquí es menos 1 y aquí es 9. Aquí no me piden hallar el dominio. La forma para yo darme cuenta si esos valores funcionan es cambiando la x por menos 1 y por 9. Si me da 0, evidentemente son los cortes con el eje x. Primero lo cambiamos por menos 1 y después por 9. Y si nos da 0, sí son cortes con el eje x. En este caso sí sucede eso. Los dos valores al sustituirlos por la x nos dan 0, aplicando los dos logaritmos. Y ahí tenemos ese corte. Ahora con el corte en el eje y, buscando la imagen de 0, bueno, sucede que todo esto va a dar 0. Al final queda solo el logaritmo natural del logaritmo de 1. Pero recuerden que cualquier logaritmo de 1 da 0. Y dentro de la definición del logaritmo, el argumento tiene que ser mayor a 0. O sea, el argumento no puede ser 0. Significa que se indefine. O sea, no hay corte en este caso. Espero que la clase les haya servido y les pido que se suscriban a mi canal NapMate para ver más videos.